Buenas. En este espacio vamos a analizar algunos elementos de lo que plantea el libro Implosión, apuntes sobre la cuestión social y la precariedad de la editorial Tinta Limón. El texto está escrito por Leandro Bartolota e Ignacio Gago. Bartolota es sociólogo, nacido en Quilmes, también es docente, al igual que Gago, que también es docente y es sociólogo, además de editor de Tinta Limón. Ambos conforman el colectivo Juguetes Perdidos, que es un espacio de investigación e intervención política y sociológica. Yendo al título del texto, podemos plantear en principio una pregunta. ¿Qué quiere decir el concepto de implosión vinculado a lo social? Estamos ante una idea, si se quiere, conectada con el concepto de crisis, pero mientras la crisis trata de resolverse de algún modo, sucede una explosión del modelo y ese modelo nos lleva entonces a la búsqueda de una alternativa. En el caso de la implosión tenemos una naturalización de un estado de crisis. El subtítulo nos habla de apuntes sobre la cuestión social y la precariedad. Los autores mencionan que la idea de cuestión social suele verse vinculada a una mirada desde arriba, una mirada que busca ordenar, por ejemplo, las clases dirigentes, las élites, los gobernantes, los planificadores, los intelectuales, que eran quienes se preocupaban por leer lo que pasaba por debajo, con miedo de que se generase algún tipo de situación anárquica, con la idea de encauzar esa cuestión social. Sin embargo, en este caso, los autores dicen que en Implosión la cuestión social es vista desde abajo. Es un análisis de lo contemporáneo, de lo que sucede actualmente, pero ya no en la búsqueda de un orden. Es pensar la precariedad en la que vivimos en estos últimos 15 años en la Argentina, desde las mayorías populares, los habitantes de la periferia. Esta idea de precariedad la vemos en la crisis económica, en los números cada vez más alarmantes de pobreza que se dan en la Argentina, en la uberización de la economía, que es una economía de plataformas, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin cobertura de salud, sin posibilidad de jubilación. Lo vemos en la crisis de la vivienda, en la imposibilidad de alquilar, en la gentrificación, que es esto que sucede cuando los barrios urbanos de zonas generalmente deterioradas se reconvierten a partir de ciertas inversiones que derivan en una expulsión de las clases populares o de las clases medias incluso que vivían allí, por una cuestión de precios, ¿no? Para valorizarse y pasar a ser un barrio de estratos con gran poder adquisitivo. Si bien el libro habla de la Argentina concretamente, no está mal pensarlo como un proceso que tiene cierta analogía a nivel mundial. Esta idea de cansancio, de crisis generalizada, de crisis del sistema, de crisis del aparato político, incluso crisis de la democracia, ¿no? Nos puede hacer, si se quiere, una analogía entre lo que sucede en la Argentina con sus particularidades y lo que sucede en Europa. Hecha esta digresión, volvamos al argumento de implosión que, reiteramos, habla de lo que se vive en la Argentina, en los barrios. Tenemos algunas premisas que nos va a dar el texto para pensar la idea de implosión. En principio, una premisa, algo que ocurre, que pasa, que es necesario para que se dé la implosión, es la precariedad. El libro dice que busca esbozar una genealogía de la precariedad y esa genealogía, ese nacimiento de la precariedad, la determina más o menos hace 15 años. Precariedad que se ve, por ejemplo, en la pauperización de la vida, en la imposibilidad de pensar en el progreso como un horizonte real, en el aumento del endeudamiento de las personas, la provisoriedad de los trabajos, la crisis de la vivienda, en el aumento, en la imposibilidad de bajar el 25% de pobreza en la Argentina, que digamos ese número se transforma en una pobreza estructural, que esto quiere decir que no se puede romper ese piso, incluso en periodo de bonanza. Esta precariedad deriva en una sociedad
engorrada, y esta es la segunda premisa. Dicen, los autores vivimos en una sociedad engorrada. Ahora, ¿qué quiere decir esto de sociedad engorrada? Para los autores, la cosa, la propiedad, en este momento va a ser nuestra, va a ser mía, en tanto pueda defenderla en cada ocasión. Ponerse la gorra tiene que ver con una actitud de vigilancia, de delación, de sanción punitiva y control. Si sos propietario, tenés que estar dispuesto a apropiarte de tus propiedades. Esto es mío porque estoy dispuesto a defenderlo, sea una habitación, una vivienda precaria, una esquina en donde conviven diferentes grupos sociales. Una imagen de lo engorrado, dicen los autores, es la preponderancia del discurso y la práctica libidinal del linchamiento. Eso es el engorramiento. Esta idea de linchamiento, aunque sea simbólico, se convirtió en una figura central en la época de la pandemia y el aislamiento preventivo. Aunque vale aclarar para los autores, el engorramiento, que es una premisa de la que partimos para hablar de la implosión, no es equivalente a una derechización, no es una posición ideológica. Y esto es importante porque, si se quiere, los diferencia de muchos autores que vienen hablando de una derechización de la sociedad. Ellos no ven en principio una derechización de la sociedad, sino que ven esta premisa de una sociedad engorrada, una sociedad dispuesta a delatar al otro, pero no necesariamente desde una posición ideológica. Ahora bien, ¿por qué podemos hablar de implosión y no de explosión? Dice los autores, la implosión es axiomática. Esto quiere decir que es un enunciado que no necesita ser comprobado empíricamente porque sucede, se vive de manera clara y trágica. No necesita de ningún tipo de experimentación para entender que estamos en una sociedad de implosión. Uno podría decir que siempre que entramos en crisis existe algún grado de conciencia social que nos lleva a protestar. Pero en realidad, sobre todo desde la pandemia para acá, y ya pasaba de alguna manera con el macrismo, podemos ver que aunque el ajuste sea crudelísimo, esto se vive con angustia, con bronca, pero con imposibilidad de estructurar una salida. La implosión, dijimos, es axiomática, pero además se vive de manera trágica. El estallido obviamente también es claro, es visible, se vive, pero se vive con la intensidad de aquello que busca una resolución. Libera energía hacia afuera, hacia arriba, se nota en la calle y en el palacio. El estallido es contra algo concreto, por ejemplo, un gobierno, un sistema económico. Es incluso la toma del palacio, o si se quiere, el reformismo propio del sistema, ¿no? La misma política ve a la crisis y se autodepura buscando salir de ese espacio crítico. La implosión, en cambio, es difusa. La bronca está, pero no hay un sujeto visible a quien se expande. La implosión es pura precariedad y opacidad. Esto quiere decir que no se la suele ver. Se ve, sí, la bronca contenida, la angustia, la imposibilidad de vivir, pero se sigue igual. Se naturaliza este estado de crisis. Ahora bien, sigamos referenciando estas contradicciones entre el estallido y la implosión. El estallido se viene, está en un futuro predecible. Se ven las causas del estallido. En el 2001 eran las políticas, o la política en general incluso, pero eran las políticas del gobierno de la Rúa, la economía que propiciaba el ministro Cavallo, el 1 a 1, el menemismo. Hay un discurso político que se hace cargo incluso de esa situación, al menos de enunciar lo que pasa. Hay sujetos que luchan, que protestan, y hay represión. La implosión no abre un escenario político, tiende a cerrarlo, o al menos, como decíamos recién, no se abre, y se vincula con el cansancio. La implosión no se viene, se vive. Es difícil de leer desde el marco de la política, y entonces no hay como una consecuencia, un fin último. Además,
el estallido, dijimos, como abre un escenario político, también lo puede alterar. El ejemplo del que ya hablábamos, la crisis del 2001, en la caída de la Rúa, las medidas de ajuste, el megacanje, las obligaciones frente al FMI, la quita del 13% a estatales, a jubilados, las cuasimonedas, el corralito, el estado de sitio a partir de las protestas, la represión, la muerte de aquellos que protestaban. Más de 30 argentinos murieron en la crisis del 2001. Todas estas políticas decantan en un escenario de crisis, en un estallido social, que abren la posibilidad de otro mapa, de políticas contrarias. El kirchnerismo va a ser deudor de ese estado de crisis, va a ser quien termina usufructuando ese estado de crisis. La implosión, en cambio, no abre escenarios nuevos, no abre horizontes, se impone como una realidad fáctica que no puede alterarse, estática. Se aguanta la precarización, la vida se hace cada vez menos vivible, nos cansa, pero no existe posibilidad de romper con esa lógica porque está naturalizada. La explosión, a su vez, es más o menos organizable. En el ejemplo del 2001, más allá de que se diga de que fue una explosión espontánea, ¿no? En cierto sentido eso es cierto, pero esa espontaneidad necesita de una planificación. Para poner un ejemplo concreto, los motoqueros que hicieron una defensa de los manifestantes y frenaron en la 9 de julio el avance de la represión policial es efectivamente esta idea de lo organizable en el estallido. Al mismo tiempo, ante esa explosión se está a favor o en contra. Los sujetos sociales justamente van ante el estado de crisis, van a poner, si se quiere, a alguien enfrente quién es el culpable de esta crisis y también van a dar medianamente, aunque sea soluciones desde lo discursivo, desde lo enunciado. La implosión implica, en cambio, una desorientación. No se sabe qué hacer, no abre expectativas. Ambos elementos, tanto el estallido como la implosión, son visibles, pero la explosión es visible y clara. No existe esa opacidad, esa cuestión difusa que nos presenta la implosión. La explosión aparece en los medios, se impone como agenda mediática y pública. No se puede no hablar de lo que sucede. En cambio, cuando la implosión se hizo noticia, hashtag, sale del proceso social implosionado y no explica nada. Es un hecho más, que como mucho, con un esfuerzo, lo puedo concatenar, unir a una cadena significante que me lleva a la idea de crisis. Pero está individualizada, en tanto no aparece un factor de unidad, de dónde sale esta crisis o esta cuestión implosionada. No hay programas partidarios que hablen de lo implosionado, entonces aparecen como hechos aislados, que en última instancia se hacen fenómeno desde la interpretación que resulta más moralizante. El clásico ejemplo de título que tenemos en la implosión es otra vez una discusión de vecinos termina con una muerte, ¿no? Se lo ve como un hecho aislado y no se lo concatena con esa unidad que vendría a ser lo implosionado, la crisis que nos lleva a una implosión. La implosión nos lleva a una idea de supuesta tranquilidad, o lo que algunos podrían utilizar con esta frase, la tensa calma, ¿no? El oxímoron de la tensión y la calma al mismo tiempo. La gente parece que se la banca, se la aguanta a pesar del cansancio. Esa es la observación que suelen hacer desde lo mediático e incluso desde los propios sujetos sociales que están en la implosión. Ahora bien, si no es visible, ¿pueden hacer algo las instituciones frente a la implosión? Los autores van a decir que las instituciones no suelen estar preparadas para afrontar la implosión. Efectivamente, las instituciones hoy están implosionadas y lo que se intenta es contener, normalizar las situaciones de implosión. Un hospital que está rebalsado y que sigue funcionando a los tumbos, la escuela intentando contener aquello que parece incontenible, la violencia que se desborda en las instituciones, pero estas instituciones que siguen actuando a pesar de que se vea esa crisis.
Los autores especifican que una implosión no significa igualmente que no estalle. Puede estallar, sin embargo, el estallido es una excepción, es algo que sucede sin regularidad. La implosión, en cambio, es la regularidad misma, es el día a día, es la normalidad precarizada. La explosión altera las jerarquías a nivel territorial, social y vital. Se da un cambio en el gobierno, un cambio en las organizaciones o sujetos sociales que tienen o que empiezan a tener un rol protagonista en la crisis, que se perfilan en última instancia como alternativa. La implosión termina siendo mirada como una supuesta quietud. Quietud ante la precarización, ante el ajuste permanente. ¿Qué pasa que la gente no reacciona? Bueno, estas cuestiones tienen que ver con la implosión. El ajuste, hay que decirlo, no es solo sobre los ingresos, no tiene que ver con la cuestión económica únicamente, sino que es un ajuste libidinal, es anímico, es un ajuste en términos de expectativas vitales. Es decir, tenemos menos posibilidades del uso de nuestro tiempo, de la ciudad. El ajuste termina mutilando hábitos, expectativas, ideas de progreso. La implosión va a suponer una privatización. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto de la implosión supone una privatización? Básicamente, en tanto la crisis es permanente, se vive como una crisis individual, sobre todo si no hay ningún tipo de consecuencias de esa crisis, no hay un estallido. Se le vive entonces la crisis y la implosión como algo privado. La explosión, por el contrario, se vive comunitariamente. El lema que se le suele endilgar desde el sentido común a cierta izquierda es cuanto peor mejor, ¿no? Que vendría a ser que en una crisis se posibilita visibilizar las contradicciones del sistema y que de esta manera caiga y se rompa el sistema. Por eso dice cuanto peor mejor. Cuanto peor estén las cosas, más rápido van a llegar las soluciones. Sin embargo, los autores modifican este lema y dicen que en la implosión la leyenda sería cuanto peor peor, porque no hay posibilidad de salida. Estamos en la precariedad. En la implosión, dijimos, estamos ante sociedades precarizadas, ajustadas permanentemente. Este ajuste, a diferencia de lo que suponen siempre desde los discursos mediáticos y desde las clases medias y altas, lleva a una mayor productividad y mayor explotación. Esto de la gente tratando de buscar alternativas a su trabajo. Además de trabajar 8 horas, 9 horas, buscar la salida con Rappi, con Uber, con la economía de plataformas, tener alguna changa. Todas estas cuestiones nos están hablando de esta hiperexplotación. Entonces no se niega la producción, sino que se la multiplica. Es una táctica de supervivencia y es táctica porque no se ve un panorama a largo plazo. No se pueden programar estrategias. A pesar de vivirlos como problemas individuales, estos problemas son claramente sociales, comunitarios. Es algo que nos engloba a todos. Cómo llegar a fin de mes o cómo llegar a veces a la semana, cómo convivir en espacios hacinados con familias que deben contener a los jóvenes que no pueden irse de la casa de sus padres, cómo convivir con la violencia institucional, con la violencia en las calles, los robos, con la violencia al interior de las familias y con los problemas psicológicos que están generalizados. Todas estas cuestiones, entonces, a pesar de vivirlas de forma privada y pensar que tienen que ver con la individualidad, son problemas más bien comunitarios. Todos estos escenarios son escenarios de guerra en y contra la precariedad. Es decir, son vividos desde lo precario y como buscando ser oposición a eso que es precario. Tratar de salir de esa precariedad aunque no se pueda. Ante esta precariedad, todo lo que se puede armar es sobre suelo resbaladizo. Pero dicen los autores, no hay otra forma. Este es el mapa, estas son las condiciones, la precariedad es totalitaria porque lo contamina todo y ante este mapa es que se puede actuar. No se puede actuar desde un marco idealizado. Es este el marco y las soluciones
quizás también tengan que ver con un armado más bien artesanal, desde cierta precariedad. Bueno, esto fue el resumen de Implosión. Nos vemos la próxima.